El día de hoy queremos fijar posición sobre lo que está sucediendo entre Colombia y Venezuela. Yo recuerdo hace algún tiempo que Horacio Serpa, un político colombiano que estuvo aquí en Venezuela, dijo que Venezuela y Colombia no eran países hermanos, sino que eran países siameses, queriendo decir que la unión entre Colombia y Venezuela era absolutamente obligatoria y que más que hermanos eran siameses Colombia y Venezuela. Pero pareciera que en este momento tanto el presidente Uribe como el presidente Chávez no se dan cuenta que entre Colombia y Venezuela hay un tercer país, y ese país es la violencia que está ahí sembrada por el tema de la droga, por el tema de la guerrilla, por el tema de los paramilitares, y realmente quien está sufriendo en este momento las consecuencias de esa falta de comprensión por parte del gobierno de Venezuela y de Colombia es el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Y lo digo porque a veces pareciera que tanto Uribe como Chávez se necesitan mutuamente y que este conflicto pareciera alimentar lo que es dos caras de la misma moneda, que es mantenerse en el poder, porque hay un nivel de irracionalidad y hay un nivel de pérdida en este conflicto que realmente nosotros no entendemos. Si nosotros vemos las cifras de intercambio entre Colombia y Venezuela, el año pasado nosotros llegamos a 7.400 millones de dólares aproximadamente, y este año esa cifra está cayendo de manera brutal a cerca de 3.700 millones de dólares, es decir, ha habido una pérdida de casi un tercio del intercambio entre Venezuela y Colombia. Y de acuerdo a lo que es también el problema del empleo, que es un problema fundamental en nuestro país, esta crisis está poniendo en peligro nada más y nada menos que casi 500.000 de empleos. Y simplemente porque hay una visión tan absolutamente cerrada que ha impedido que este enemigo común que tiene Colombia y Venezuela, que es la violencia, se puede enfrentar, más bien viendo cuáles son los temas que nos unen entre los dos países y no cuáles son los temas que nos separan. En este sentido, lo que está significando hoy como crisis entre Colombia y Venezuela está produciendo unas pérdidas de 4 millones de dólares diarios para los dos países. Pero lo más importante es que se deja de invertir en Venezuela y se deja de invertir en Colombia, y al final quienes deberían ser los dos socios más importantes para generar empleo, para generar oportunidades y para generar progreso en los dos países, lo que llevan es que sea el pueblo colombiano y el pueblo venezolano quienes sufran la consecuencia de la violencia y quienes sufran también la consecuencia de esta especie de cierre y de muralla de Berlín que está sembrándose entre los dos países y que al final termina creando la destrucción del empleo que estamos viendo. En este sentido nosotros tenemos una propuesta formal que hacer, tanto al gobierno colombiano como al gobierno venezolano, y es el hecho de que se pueda buscar una mediación de quien está también presente desde el punto de vista geográfico, y es el caso de Brasil, y que nosotros podamos, en la figura de Lula y de lo que es el gobierno del Brasil, pedir una intervención como buen oficiante en este caso, para que todo lo que es este conflicto, que ya en el caso colombiano y venezolano, me parece que es el quinto o el sexto conflicto donde se ha cerrado la frontera, donde se ha impedido el comercio, donde se tiene una situación de preguerra, cese de una vez por todas y se busque cuál es la causa común, que es este tercer país que está entre Colombia y Venezuela, que es el país de la violencia. Estemos absolutamente claros que de nuevo se están movilizando tropas venezolanas a la frontera, como una manera política de crear una situación de tensión y de artificialmente buscar una solución distinta a la que se debería buscar, que es el diálogo, que es la claridad, que es la transparencia entre Colombia y Venezuela, para que estos dos países puedan, como merecemos, crear miles de oportunidades, miles de empleos, miles de comercio, miles de empresas, y que quienes resulten ganadores al final de esta película sean el pueblo colombiano y el pueblo venezolano. Ese es nuestro planteamiento, y pensamos que en este momento la veteranía del presidente brasilero y lo que significa el nivel profesional de la Cancillería de Brasil podría jugar un papel a lo que en este momento Chávez y Uribe se niegan a jugar, que es el papel del diálogo y la comprensión de los dos países. Julio, pero ya eso de la intervención de Lula no se había dicho. Se ha dicho, pero no se ha negado ya. El propio Lula ofreció sus buenos oficios, pero nosotros reiteramos hoy que nos parece que es la salida más conveniente, porque la situación es absolutamente frágil, deteriorada, se abre y se cierra la frontera,
se buscan chivos expiatorios, como es el caso del gobernador Pérez Vivas, y nos parece que hay que tomar la palabra, en este caso, al Brasil y al presidente Lula, para que pueda, entre los dos países, buscar una mediación. Es lo que nos parece más maduro, más democrático, más transparente y más estable para los dos países. Pero ¿cómo se